Bueno, estamos acá, perdón, estaba media con delay, me colgué, en esta segunda parte del camino al Oscar. Y ahora estábamos hablando con Scar, que estamos haciendo el crossover del Dibujando y Charlando. Ahí tal vez están escuchando, no se asusten, es el lavarropas que está centrifugando. No sé si se escucha, hace un rato Scar me dijo que no. Y bueno, estábamos hablando sobre Mujercitas. Ahí llega Scar, le vamos a dar la entrada, porque el otro día tuvimos un pequeño inconveniente y tuvimos que cerrar y volver a entrar, pero es un segundito nada más. A ver si ingresa. Ay, te estoy escuchando, ¿me ve? ¿Ya? ¿Yo todo bien? Sí, sí, Bueno, sí. ¿me escucha el lavarropas ahora? Recién le preguntaba. Ahí cuando estuviste sola un cachito se escuchó. Sí, no, se está centrifugando, ya va a terminar. Hola con el colectivo otra vez, bueno, y ahí ya llega la gente. Bueno, terminamos con el tema. Bueno, finalmente pasan cosas, el hombrecito simplemente nos cuentan cómo siguen su vida, que es básicamente la misma, tiene este profesor, creo que tienen uno o dos hijos. A Joe se le muere John en un momento y queda sola, pero bueno, nada más. Amy y Lori tienen una nena, y no hay mucho más que contar en la historia, o sea, básicamente es eso. Como historia, a ver, es muy linda, muy tierna, y lo interesante para mí siempre fue las primeras partes, ¿no? Cuando contaban todo esto que te estaba contando, cómo eran las relaciones, las historias que tuvieron, las cosas lindas que pasaron, las tristezas juntos, cómo se iban resolviendo. El problema para mí fue la segunda parte, cuando empezó con todo este tipo de cosas de, bueno, nada, las elecciones que tomaron, y que a la larga, pues, si vos lo pensás, ninguna tuvo, digamos, en verdad, ha pasado, la mayoría nos pasa, ¿no? De haber tenido grandes sueños siendo niños, y de repente de adultos no es lo que nosotros pensábamos siempre. Y que a veces también nos frustramos y tomamos unas decisiones y después nos arrepentimos, que a veces no hay vuelta atrás, a veces las decisiones son, bueno, nada, la voy a bancar hasta el final y todo. De cierta forma, si queremos ser pesimistas, es una historia en donde ninguna de ellas consigue lo que quería, ninguna. A ver, Joe tampoco se va a dedicar a ser periodista ni escritora, sino va a ser una docente de una escuela. Pero bueno, a ver, igual yo creo que entre comillas es la que mejor zafa en el sentido laboral, porque hace algo que también es loable, y es esto de intentar lograr la educación de otras personas, en especial lo que ella quería, más allá de que hay la película, y después el libro se llama Hombrecitos y no sé qué más. La idea era hacer una educación mixta para ambos, y que tuviera las mujeres una educación de calidad, porque realmente era como que las educaban solo para que sea un adorno más bonito, digamos, para el hombre, no específicamente por ellas mismas, ni porque les pareciera que era importante darles una educación a la mujer. Pregunta. Sí. El libro no fue un gran, ese libro que publicaron, no fue un gran cambio para ellos, para ellas en su vida, digamos. Y segunda pregunta es, ¿todo eso transcurre durante la guerra civil o solamente un tramo? No, ¿Y en qué algún fue la vida del padre? Mira, sí, no, ¿por qué? Porque el padre en algún punto, ya cuando es herido, no regresa a la guerra, no vuelve a la guerra. Pero el tema, para que voy a tener que correr una cosita acá que está molestando, ahí está. El tema es que el padre nunca no pincha y corta la historia, ni siquiera casi habla, o sea, pero es cierto que una vez que él fue herido, no recuerdo si él volvía a la guerra, pero en algún punto no sé si es que la guerra termina, que sí, en algún momento ya termina la historia, y esto pasa, no sé cuánto fue que la guerra civil empezó, ni cuánto duró, ni en qué momento es que el padre dice, bueno, yo me voy a ir a la guerra, no sé, eso no estoy muy segura. Pero no, sí, No, por ya, ahí sí era, si es que era un dato relevante o en algún momento daba ese no, dato que que no, cortaba. no, a ver, no en esta película, a ver, Mujercitas tuvo no solo el libro, sino que hubo series en donde sí, ya eran capítulo, 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 y podías profundizar mucho más en otras problemáticas y en problemáticas del contexto, como la esclavitud y otras cuestiones. Y se hablaba un poco de los problemas económicos, de qué pasó con la gente que quedó, no con la que iba a la guerra, sino lo que pasó. Pero sí también contaban un poco de qué a lo que, en algunos casos, gente que eran, por ejemplo, la madre ayudaba a gente que o había perdido todo en la guerra, o había muerto su familia en la guerra, y ese tipo de cosas. Pero no profundizaba mucho. Yo sé que en el momento el padre regresa a la casa, pero es como que está ahí de adorno, realmente, no sé Sí, qué, sí, sí. porque creo que como él queda herido y queda medio medio, no puede trabajar después.
Y no sé tampoco en qué punto de la historia muere el padre, porque seguramente en algún momento murió. La madre, nunca se habla mucho de que la madre está como anciana, pero no mencionan nada más a lo último, y está ahí, pero no se No sabe. eran datos relevantes para la historia, digamos. Datos de Incluso, vital importancia. no, pero, por ejemplo, una de las cosas que sí sucede en la historia, que también te muestran cómo se intenta hablar o criticar ciertas cosas. En un momento Amy viste que los profesores en esa época eran bravos. Bueno, ella se manda una en la escuela y le pegan con una vara y le lastiman las manos. Entonces va a la casa llorando, cuenta todo lo que es. Y uno diría, bueno, eran otras épocas. No, acá la madre se indigna a las hermanas, y yo está como, lo voy a cagar a trompadas ese tipo, ¿cómo se atrevió a pegarle a mi hermana? ¿Qué le pasa? A marcar a una nena de 12 años, ¿qué te pasa, chabón? Bueno, entonces, y la madre no, más tranca, pero dice, a ver, vos cometiste un error, y cometiste un error, pero el tipo no tiene por qué tocarte. Dice, y yo le escribe una carta al maestro del cual ya venía sintiendo molestias, porque sabía que era un tipo que decía, ¿para qué estudiar? ¿Para qué? En una escuela, obviamente, de niñas, ¿para qué? Esto es como al pedo, pero bueno, nada, hay que hacerlo. Hola, vos, ¿cómo estás? Y enseñarle a las chicas. Y entonces le escribe una carta muy indignada diciéndole que él no tenía por qué estarle pegando a sus hijas y un montón de cosas más. Y finalmente ahí es cuando a Amy también la sacan de la escuela y es Joe quien le tiene que enseñar y todo, las tareas y qué sé yo. Pero es una forma también de una postura específica. Más que nada, no solamente de una crítica educativa, sino un tema de, no, o sea, si yo no le pego a mis hijas, porque no le pegaba a sus hijas, no utilizaba ese tipo de educación, digamos, no lo va a hacer nadie más. O sea, y eso también está bueno como un libro, si vos pensás en la época en que se hizo ese libro. Pero bueno, son cosas conceptuales. A ver, yo te digo, es un libro para mí muy encantador su primera parte, pero muy decepcionante la segunda para mí. Igual es como más realista, es bueno, pasó esto y las cosas no siempre son como queremos, ¿no? Más allá de que tiene sus cosas buenas y qué sé yo. Pues, paso rápidamente al tema de la peli. ¿Por qué la peli para mí, y te lo dije, no me copa tanto? Porque acá, viste que la otra vez habíamos hablado de los dos papas y de los recursos narrativos, de Sí. los flashbacks como recursos narrativos. Bueno, esto te lo dije por WhatsApp y lo vuelvo a repetir. Para mí lo que falla en esta historia, para mí, es la idea del recurso narrativo. ¿Por qué? Hay dos cosas que a mí me molestan del discurso narrativo en esta película. Una es que empieza desde la mitad del camino, empieza desde que Joe está en Nueva York escribiendo y le dicen, mira, pasa esto, está muy enferma Beth. Entonces Joe tiene que ir a cuidar a su hermana, ayudar a su familia, y en medio de toda la enfermedad de Beth es que ella empieza a recordar cosas de lo que pasó antes, ¿no? De todas las historias que ha vivido. Es como que empieza a rememorar. Y ahí, en verdad, es la parte interesante para mí de la peli, que es la historia que siempre es la más copada, ¿no? Pero la historia va y viene, va y viene, va y viene, desde lo que es el presente de ellos ya, la segunda parte, a la parte de atrás. Entonces, al final, el pasado, digamos. Entonces, para mí, lo que no hace es que vos puedas al toque identificarte o irte a poco encariñando con los personajes que uno ya conoce, ¿verdad? Porque no los ves en un desarrollo de orden cronológico, sino los ves desde la mitad de la historia, en donde ya también es una historia un poco desencantada. Y hay momentos en donde se usa tanto ese recurso de una forma que termina, para quien ha conocido la historia y la ha visto mil veces de diferentes formas, en diferentes versiones, termina siendo confusa. Entonces de repente hay una escena en donde ella está cuidando a Beth en el presente, cuando ya está muy mal, y recuerda cuando Beth estuvo enferma, la primera vez. Y si vos lo ves a veces que la primera estaba Joe con el pelo corto, no sabes en qué momento de la historia narrativa estás. Y se vuelve confuso, tanto flashback. En especial porque, exceptuando en este caso por el pelo corto, tenés que guiarte a veces hasta por los peinados que tenían de uno u otro, porque no hay una diferencia específica de los personajes. Por más que han pasado años, estos personajes no crecen, digamos, no los ves envejecer al 100%. En otras historias sí, por ejemplo, la de Winona Ryder, hacían la clásica, Joe de joven tenía el pelo suelto, o corto o suelto largo, porque era así. En la Winona más grande, ella usa, como yo, un rodete, porque era lo normal, las jovencitas usaban el pelo suelto, su gran belleza había que mostrarla, después las señoras tenían rodete y ya la cosa era otra historia. Entonces, bueno,
En este caso es muy confuso a veces todo eso. Y otro de los elementos que a mí me molestó es el personaje de Amy, que ya les digo, ya de por sí no era un personaje para mí querido y para muchos no, por esto mismo que dijimos, le escupió el asado a Joe, diremos muchos que éramos en los que shipeábamos a Lori con ella. Y yo siento que la narrativa, como está muy presente el presente-futuro, se ve mucho más la relación que tuvo con Lori, está bien, se explica un poco mejor, está bien, también se habla un poco más de la decisión de Joe de voy a decirle que sí, y hay una explicación de Lori a ella, mira, vos sos mi amiga, así que códigos primero, así que yo vine primero a contarte esto, o sea, en la otra zona van a venir, pero yo te lo cuento primero, porque somos amigos desde siempre, y nada, quería contártelo. Y tenía mucho miedo de cómo ibas a reaccionar. Mientras que, por ejemplo, la de Winona Ryder, a mí me pareció eso bien, pero la de Winona Ryder es, hola, ¿cómo estás? Que es un poco en el libro, según mi amiga, era así, ¿cómo estás? Acá está Lori, sí, es mi esposo. Y es como, ¿qué? Y no hay mucho más que hablar del tema. Lo mencionan después, bueno, mirá, creo que la misma Amy de la época de Winona le dice, mirá, si vos me decís que no, bueno, no sé, vemos, porque ya estoy casada, pero es como, vos sos mi hermana y nuestro lazo es primero antes que cualquier otra cosa. Y a lo que la otra dice, obviamente, ¿qué le va a decir? Te odio, no, está todo bien, piola, ¿no? Además estamos hablando de que además caen en una situación muy difícil en donde Beta acaba de morir, murió la tía, entonces han pasado todo esto en lo que las hermanas más aún es la unión por la muerte de su hermana. Pero bueno, este tipo de cosas, decía, que no me molesta un poco. El caso del personaje de Amy en esta historia, que además está nominada al Oscar la actriz, lo que no me gusta un poco es esto que le dan demasiado protagonismo al rol de Amy, que no tenía tanto para mí la historia. Joe era siempre la gran protagonista, no deja de serlo acá, pero era la gran protagonista. Y además el hecho de que Amy no envejece, o sea, es la misma actriz de 20 y pico de años haciendo un papel de una Amy de 12, 13 años que haciendo el papel de una Amy de 20 y pico de años. Entonces queda muy poco lógico. O sea, si vos no conocés la historia, nada, son hermanas que parece que cada una se hubiera llevado un año. Hola, Chico Gris volvió. Parece que si cada una se llevara 1 o 2 años, porque son todas parejitas en edades. Pero en el libro no era así. Entonces vos ves haciendo escenitas de una Amy de 12, 13 años a una mina de 20 y pico años. Y queda mal, queda como que es muy caprichosa, como que nada. Y entonces, y vos a la vez decís, bueno, pero ¿por qué no la dejan salir con las demás pibas? Y también debe tener la misma edad. Y lo único que te modifica es el hecho de que vos le ves que tiene, nada, unas trencitas diferentes que la hacen más niña, ponele. Pero el cuerpo de la mina es un cuerpo de una mina de 20 y pico de años. Sí, súper no. desarrollado. Después me pongas que se pone un rodete y por eso es más grande, no. En cambio, la de Winona sí, teníamos a una muy joven Kirsten Dunst, la conoces, ¿no? La que estuvo en Las viejas de Tobey Maguire. Sí. Esa tía de Amy, niña, en ese entonces, y después venía otra chica que no me acuerdo el nombre, haciendo de Amy grande. Básicamente sí, esa estaba bien. Las demás, bueno, Beth era más o menos la misma, total, después Beth, en teoría, bueno, en verdad fallecía, así que en algún punto fallece y ya no va a crecer, la vas a ver más adulta. Y después sí, siempre Meg y Joe era la misma. Pero tampoco pasa muchos años en la historia en general. Pero es una de esas cosas que vos decís, no me copa mucho más en esto en la historia. Entonces, hubo cosas en el momento que estaba mirando la película que yo sentía eso, como que no podía identificarme con personajes a los cuales yo quería al principio. Y llegó una parte de mitad de la película que realmente, hola Fer, empecé a sentir que me aburría y que la estaba mirando por la obligación que teníamos de hacer el podcast y hablar de ella. Pero yo digo, loco, a mí me encantaba esta historia, yo me la leí 1000 veces, pasé veranos mirándola, leyéndola, viste esas cosas, identificándome y diciendo, bueno, yo en ese entonces era muy Beth, era muy, ay, no. Y yo sentí que con el tiempo me había de a poco convertido en una Joe. En verdad Joe era como aquella, el ideal al que no iba a alcanzar. Yo no iba a ser más sociable, no iba a escribir si escribía al final, no me dije, no hice mis bestsellers aún ni nada, y me dediqué a eso, no idea. Y creo que un poco más o menos como yo me fue. Pero bueno, terminé siendo niñera como Meg también, en fin, cosas que pasaron en la vida, ¿no? Sos las 4 en una. Claro, en verdad se puede, claro, en verdad es como que cada una de las cosas, si vos te vas identificando a nivel femenino, has pasado por las diferentes etapas de la vida. Y te han pasado diferentes cosas. Entonces, ella has tenido ciertos objetivos y no siempre se lograron. Esa es la realidad. Y cosas pasaron y bueno, también el tema de qué lindo que es
lo que se trata esto de la unión familiar, siempre muy unidas por los problemas o lo que sea, pero siempre se muestra en los libros, esto también se logra en la peli un poco, este tema de la unión familiar. Lo que también me gusta en este sentido, sí, de la peli es, por ejemplo, sí, me da mucha tristeza y me emocionó la muerte de Beth, pero a la vez vos decís, bueno, pero esa es parte de la historia, es parte del argumento, vos sabés qué va a pasar. ¿Cómo no te vas a emocionar con la muerte de una pobre niña que era la más dulce, más tranquila? En algún momento muere y todos dicen, esta era la mejor de todas. O sea, ellas dicen, ¿no? Era la mejor de nosotras. Pero porque estaba pensando en los demás, porque era demasiado, casi todas decían como una especie de ser angelical, muy a la que había que cuidar, pero a la vez se nos estaba, era la que te escuchaba, la que vos sabías que la ibas a tener a tu lado si vos la necesitabas. Entonces, te da tristeza. Al hombre este que la quería como una hija, se le había muerto la hija y ahora se le muere esta niña a la que también quería, y es como muy doloroso. Inclusive Joe después le dice al señor, mire, si quiere yo puedo ser su amiga, dice, porque yo sé que se siente mal por todo esto, ¿no? Entonces es como, bueno, nada, hay cosas que sí la película logra y que tienen que ver en verdad con cosas que ya el clásico logra. Entonces es muy difícil que vos puedas estropear un clásico, a menos que seas productor de Game of Thrones. Pero, entonces, bueno, pero hay otras cosas que a mí lo que no me gusta es el recurso narrativo de la película. No me gustó para nada. Y por último, a ver qué otra cosa que puedo decir que es muy criticable. Ah, y el tema, esto sí lo critico también, del poco cuidado del contexto histórico. Creo que te lo dije en un audio, te lo comento otra vez acá. En las películas nosotros vemos que, por ejemplo, ellas se van relacionando con toda esta familia de al lado, digamos, el abuelo, con Lori, con John, a partir primero de Lori, que se cruza con Joe en un baile y se ponen a bailar y a charlar y no sé qué más, y se nota que al toque se hacen amigos, es como, nada, somos compas, pero el tema es que de a poco va entrando primero Joe en la casa, después de a poco entra el abuelo porque el nieto se da con las chicas, y de poco entra el tutor porque, bueno, es el tutor y a poco. Mientras que acá es como que hay mucha confianza al toque, ellas se muestran muy confiadas, lo hacen entrar al pibe como si nada a la casa y todo, mientras que en ese entonces no pasaba en el libro y no pasaba en la historia en general. Vos no hacías entrar un chabón cualquiera común a tu casa todo bien, como si nada, ¿no? Había como, primero nos tenían que presentar en un lugar, apropiadamente. Imagínate que eran vecinos y no se hablaban, hasta que tenía alguien que presentarte primero, y un montón de cosas más, sin contar además el tema de que ellas estaban viviendo solas, y eran mujeres solas, si no era qué dirá la gente, ¿no? Pero lo cierto es que ese tipo de cosas no se cuidaron del todo en la película. Todo el tiempo además ellas son como muy confianzudas o entran a la casa haciendo mucho lío, no solo las chicas, sino la madre, a la casa del hombre este rico y todo, como que quieren mostrarnos que ellas son estos, son una familia copada, muy buena, qué sé yo, y que son muy descontracturados. Pero la historia real es que eran muy copadas, muy buenas y todo, pero había que entrar de a poco en confianza. Y esto es lo que la película no logra. Entonces, hubo unas tantas cosas de la peli que en ese sentido no me coparon tanto, por lo tanto, yo le doy una 6, de 10 Marielitas le doy 6 Marielitas. Y ahí, mira mi review, que fue larguísima, menos mal que dije, no tengo nada. Pero bueno, vos no conocías la historia, y era como, ¿cómo no va a conocer? No. ¿Entendés cómo? Así que bueno, ahora sí. Igualmente, podemos cerrar Mujercitas dando la ficha porque yo fui muy colgado, preparé todo y dije, bueno, Marielita me va a pedir la ficha, así que ya tengo todo preparado. Sí, la No me ficha, diste el pie y dije, bueno, chao. sí, la ficha si querés, sí la ficha porque tenías que decir así. Sí, bueno, la ficha es Greta Gerwig, que creo que era actriz, Dale. es la directora y escritora, también tiene un ayudante. Después tenés Saoirse Romance, que era Joe March, Emma Watson, que es Meg, Florence Pugh, que es Amy, la actriz que vos dijiste que está igual que nominada al Oscar. También. Elisa Stanley, a esa no la tengo registrada, Laura Dern, y como Beth, Laura Dern como Marmee, que es la mamá de ella, sí. Marmee, ahí está. Y Timothy Chalamet como Lori. Y a su vez está como la tía, que no me acuerdo cómo se llamaba, Mel Streep, hace de la tía en esta. Que no está, pero bueno. A ver, sí. Sí, está. Como último detalle, lo que sí puedo decir es que
la directora era muy fanática de las mujercitas, por eso decide hacerlo y adapta el guión y todo. Y yo Ah, leí así, la realidad, y por ahí leí una review que decía algo así como, ¿era necesario hacer otra remake de Mujercitas? Y la historia, la respuesta más o menos que se mandaba esta persona era, no, no era necesario. No, creo que era, sí era exactamente. necesario. Pero era necesario como, bueno, en verdad creo que hay una parte de uno que intenta que se hable un poco, poder identificarse a las mujercitas de ese entonces con las mujercitas de ahora, digamos. Y no es tan fácil. Hay, pero no hay. Hay cosas más básicas, pero no vas a llegar a las mujercitas ahí haciendo una lucha, no, 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 no. Pero sí sucede esto de que la mina básicamente era, yo me copa esto, dice, eso jamás sale bien, dice con el color activa. Me copa esto. Y yo dejé para los chicos del chat un corazoncito roto como que un fan diga hago esto porque soy re fan y le salga mal, Sí, es feo. sí. A ver, lo que pasa es que, a ver, para mí, que yo vi, en este caso, la que yo anterior vi, a ver, yo he visto, he leído los libros, he visto series de dibujos animados cuando era chica, y me encantaba la historia, con mis amigas la adorábamos, todas imaginábamos quién podíamos ser, o sea, era como con Sailor Moon, fue como wow, hashtag soy Serena, y yo había visto la versión de Winona Ryder, y si vos analizás, no pasaron tantos años. Es como hablar de las últimas Star Wars con las primeras uno, 2 y 3. No pasaron tantos años como yo siento para hacer otra versión. Que dice, es como la última versión de Carrie, dice, claro, y es como que, no es que en este caso, a ver, usás es correcta, las actuaciones más o menos son correctas, la historia es más o menos correcta, usás la parte emotiva, están emotivas, y yo entiendo que ella quiso hacer una especie de narrativa diferente, pero para mí, esto es algo subjetivo, no funcionó. No funcionó nada. Y yo entiendo que la mina era copada y dijo, bueno, yo quiero hacerla porque la quiero hacer, porque es la realidad, porque se le cantó, pero y quiso hacer algo diferente, digamos, hasta nomás. Pero no, yo no la siento, definitivamente creo que no es una historia para no contar de forma cronológica. Lo que pasa es que, claro, contás de forma cronológica y estás repitiendo algo que se vio hace poco. Ese es el tema. Claro, sí, sí. Como bueno, más de lo mismo, qué sé yo, nueva versión de los Caballeros del Zodíaco, bueno, le cambiamos el sexo a algunas cositas, pero tal vez tengas la misma historia, no sé, es como, no sé si pasó tanto poco tiempo. Uno tendría que saber, ¿no? Habría que haber una ley de cuánto tiempo tiene que pasar de una remake a otra remake a otra remake. Pero bueno, ahora sí, contanos del Joker, por favor. Fecha técnica. Bueno, vamos a empezar con la ficha técnica. Admito que estoy un poquito nervioso porque esto va a salir en otro lado, no es mi hábitat Ya hablar. natural. Así que, bueno, vamos a empezar con el Joker, que es una peli de Todd Phillips, que es un director que, por lo que estuve viendo, hizo Hangover, hizo, no sé si creo que la uno y vi que tenía varias pelis, pero eran un poquito más de comedia, así que dentro de toda esta sería una de las pelis que en donde se aventuró al drama. Un Su momento. escritor es, Quiero comentar sí, una cosa, ahora sí, pero dice, con el color te iba, dice, ¡no, los caballeros! Va a tener que escribir y explicar si es que está de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo. Ahora sí, por favor. bueno, el escritor Todd Phillips y Scott Silver, el casting, Joaquín Phoenix como Arthur Fleck, que es el Joker, Robert Chapo. De Niro como Murray Franklin, que es un Franklin es un comediante, tiene una especie de show, ay, no me sale el nombre Tal show, de ese show. tal Eh, show, ¿Cómo era? ¿Viste donde siempre se sienta uno al lado del otro y le hacen la entrevista? tal show se llama. Ahí está, bien, ahí estamos. Ese es Robert De Niro. Sassy Beth, que es Sophie Damon, que es el pseudo interés amoroso. Franz Conroy, que es Penny Fleck, que es la madre de Arthur. Brett Cullen, que es Thomas Wayne. Bueno, y acá vienen
etcétera. Esos son los más relevantes. Y bueno, vamos con la historia. La historia nos cuenta de Arthur Fleck, que es un payaso que trabaja a sueldo. Es una especie de gremio de payasos que lo contratan, muy de mala muerte obviamente. Todo el ambiente es muy, en realidad toda la ciudad y el contexto es como una ciudad muy sucia, en decadencia. Digamos que si se puede tomar un poquito de referencia, se puede tomar algo como el clima, no oscuro, pero el clima decadente de lo que era eh, las de Batman de Nolan, pero también un ambiente muy sucio, onda Pecados Capitales, en donde Mm. siempre veías muchos lugares sucios con basura, súper congestionado de gente, Consulta, ¿le bien. llaman ciudad gótica o no? ¿Es ciudad gótica? Eh, sí, 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 le llaman Gotham, porque está bien centrado en eso. Creo que en general en todas las pelis de Batman siempre fue ahí, nunca hicieron ningún tipo de cambio. En esta, si mal no recuerdo, no hicieron ningún cambio en ese sentido. Pero el ambiente es así, y bastante el tratamiento de la imagen en el sentido de los sets y en lo que es las ciudades son muy, sabemos que se filmó cerca del Bronx por ahí. Ujú. Entonces tiene un ambiente urbano muy familiar, uno lo ve y lo ve bastante familiar. Bueno, él es de estos payasos que los contratan tal vez para hacer algún show en algún hospital, show para niños, o si no, como comerciales. Empieza la peli justamente él haciendo unas piruetas y unos bailes en la vereda para un local. Mm. Ciudad Gotuca. Esa parte. Que risemos con nombre. Con el colectivo. Sí. Eso lo aclaro para la gente de YouTube porque viste que en YouTube no salen los comentarios de las personas que están en Instagram comentando en vivo. Por eso lo leo y explico quién es la duda. Hola, Natalia. Exactamente. Entonces, bueno, él está en uno de de esas mañanas de trabajo haciendo su acting y pasan unos adolescentes que le roban el cartel, él se busca, va en busca de esos jóvenes, trata de buscar de nuevo su cartel, recuperarlo, y en un callejón con el mismo cartel lo revientan en la cara y lo empiezan a patear, y esto ni siquiera les roban los vándalos estos, ni siquiera le roban, los cagan a patada y lo dejan ahí tirado. Ujú. Vuelve él todo reventado y empieza con eso, su día a día. Empieza con eso, después el jefe le llama por justamente este incidente en ese local, que le hablaron sobre el cartel, empieza que tiene que devolver el cartel, y le dice, me lo robaron, me lo rompieron, y es una especie de una persona desamparada en todo sentido, en el trabajo, en la vida, no tuvo nada prácticamente. Es un ser desamparado, esa es más o menos la consigna que tiene la película en general. Entonces, su jefe le dice que tiene que ir a buscar el cartel, le dice, le rompieron, a él no le importa, y le dice que o aparece el cartel o le va a descontar de su sueldo, eh, y comienza con eso. Entre eso, bueno, él estaba todo súper golpeado, y justamente la queja vino de que él había abandonado su puesto de trabajo y le estoy todo reventado. Claro. Pero no le dan artículo. En eso también te empieza a mostrar su día a día, desde cómo le tratan sus compañeros, otros compañeros que eran ¿cómo es que eran ahí del gremio de payasos, que hay un gordo grandote, hay un enano, hay otros que están ahí. Eh, Hay muchas cosas que tal vez voy a dejar afuera porque por el sentido de que son cosas muy visuales y son como representaciones de estados de ánimo, momentos que va pasando, como detalles que
cosas que pasaron en el tráiler, por ejemplo, de él haciendo su mueca con la sonrisa, escribiendo en el espejo, son cosas muy representativas que hacen a la historia, pero creo que se va a extender demasiado si es que es por cada una de las cosas, y en general el concepto en general es eso, de Extenderte lo que los... desees. Yo soy la madre Sí, de la sí, sí. de extenderse, así Pasa que, quieras. sí, pasa que yo soy así, es más de, hay algunas cosas que son más de la experiencia de verlo y de sentir, son muchos detalles, después puedo hablar un poquito más de eso, pero No, igual ahora quiero tratar de... después te voy a preguntar con respecto a eso cuando ya analicemos la peli. Dale. Dale, dale. Bueno, empieza con eso, su vida es una mierda, él está al cuidado de su madre, es único hijo, su padre lo abandonó, y la madre siempre está mirando ese programa. Él cuando vuelve de la casa, siempre está, está la madre está casi convaleciente, él la tiene que bañar, es una persona muy flaca, muy demacrada físicamente, y se nota que es como que tiene una especie de limitación mental. Entonces él la trata, la acompaña, y ella siempre le pregunta si es que, ¿cómo era que se llamaba? El señor Wayne, Wayne padre. Hola Matías, Mm, sigo viéndose gente. Creo que era Thomas Wayne, Ujú. el padre. Bueno, le vamos a llamar Wayne padre. Sí, Thomas Wayne. Tengo acá, estoy chequeando las cosillas para no pifiarle. Entonces, ella siempre pregunta si es que Thomas Wayne no respondió sus cartas. Constantemente está insistiendo eso y él siempre le dice, él nunca va a responder. Y Thomas Wayne en ese momento está lanzando su candidatura a ser alcalde de la ciudad. Entonces le dice, a él, no, él siempre le responde. Eh, Arthur siempre le responde, él nunca se va a interesar en nosotros, nunca se interesó en nosotros, porque ella fue niñera, eh, no, perdón, fue como empleada en la casa de los Wayne. Ella era una ex empleada de ahí. Y ella siempre le decía, el señor Wayne es muy bueno, siempre nos trató bien, él se va a preocupar por nosotros, y Arthur le decía, a él no le importa nada. Pero bueno, siempre esto pasaba y era Se siempre convirtió en la... Parasite de repente. ¿Cómo? Se convirtió en Parasite de repente. La de Parásitos, Más la o que menos, es así. más o menos. Y esa era su rutina, el volver a la noche, hacerle a la madre, y se ponían a ver el programa de Murray. Y como Arthur se nota que quiere ser comediante, quiere ser, eh, y quiere ser reconocido también. Una de sus cosas es que él se siente que está desamparado, que no es reconocido. Siempre ve el programa de Murray, y siempre cuando lo ve, fantasea de que él va a ser uno de los invitados del show. Y bueno, en eso te muestra también una escena donde él está ahí y como maquina estando ahí, cómo se va a tratar, cómo se va a desenvolver y todo eso. Eh, y bueno, ahí nos fija eso. Arthur también se nota que tiene algunos problemitas. Tiene una enfermedad que me olvidé de buscarla, que es un pequeño pifie mío, me olvidé de buscarla el nombre de la enfermedad que tiene, que cuando se pone nervioso empiezan a reírse y no pueden pararlo. No tengo idea cómo se llamaba, pero a través de Sí, la peli descubrí que... pero bueno, no importa. La debemos para la próxima. em, tiene eso, y a través de la película yo descubrí eso, no sabía que existía ese tipo de especie em, Enfermedad, de sí. problema. Y, y él está siendo tratado psiquiátricamente, tiene una psiquiatra que le brinda el Estado, pero obviamente es como irse al hospital público, una psiquiatra pública. Y él trata supuestamente ahí las cosas, pero también nota que no le dan ninguna respuesta,
de que los problemas que le dice siempre son las mismas cosas y siempre le repiten lo mismo. Y lo único, en el último lapso de esas terapias, que al comienzo de la peli, se nota que son ya los últimos momentos de la terapia, él simplemente va para pedir sus calmantes y sus pastillas para tratar de calmar eso y la depresión. Entonces, a raíz de este problema que tuvo en el trabajo, uno de los compañeros le dice, mira, tengo acá algo para vos por lo que te pasó de cuando te golpearon y eso, y le da un paquete y ¿qué onda? Abre el paquete y encuentra que es un arma. Y ahí está. Lo que necesitaba. Sí, sí. Es el lago Marcino. Claro. El lago Marcino. Claro. Y como y en ese momento es cuando Arthur ve y Arthur le dice al tipo, yo no estoy en condiciones, no tengo que tener esto. Y es una de las grandes ironías que te muestra ahí, de que el loco le está diciendo al cuerdo, tipo, yo estoy loco, no me podés dar esto. qué irresponsabilidad esto. Ese pequeño momento me encantó. Igual, y bueno. comento una cosa. Sí. Hay personas que sí, obviamente tienen enfermedades mentales y están conscientes de esa enfermedad. Entonces, también, o sea, está bueno como momento, pero no es tan raro que en algunos casos se pueda razonar hasta cierto punto, decir, no, viste, como si estoy deprimido me das esto. No, pero bueno, sí. Claro, sí, voy más a la imprudencia del otro, digamos. Sí. A eso, a lo que voy. Bueno, entonces le dice, tenelo para defender a todo esto. Él siempre lleva un anotador. Hay en ese anotador una especie de pequeño guiño a lo que fueron el otro intérprete del Joker, que sabe de las notas de Heath Ledger, y él siempre anda con un anotador escribiendo. Por ahí ves algunas ojeadas entre las cosas que escribe, algunos pantallazos de algunos enfoques de cámara rápido, y ves cosas que no están muy buenas ahí adentro, anotadas. Dice así, algo así como, sin televisión y sin cerveza Homero pierde la cabeza, o algo así. Sí, más o menos, o algunas fotos, algunas cosas, que muy incómodo las cosas que hay ahí. Uh-huh. Y decís, esto es más pesado de lo que te muestra. A través de ahí te da ese guiño. Bueno, entonces, en síntesis siempre está pasando eso, y él también empieza a ver a una vecina, a una inquilina del departamento, que en un momento le hace un gesto como que se está pegando un tiro, porque los dos volvían del trabajo. La mujer esta tenía una hija, y se puso un poco revoltosa, los dos subieron en el ascensor, y ella le hace el gesto como que me quiero pegar un tiro con todo esto. Y bueno, él queda ahí, y cuando salen del pasillo, cuando salen del ascensor al pasillo, también le hace el mismo gesto de una forma muy grotesca, pero le hace el gesto respondiendo a eso. Y como que a él le empezó a interesar por ese lado. Y vos ves que le interesa, que empieza a tomar un poco más de atención con ella, y empieza a ver qué hace ella, a dónde va, y empieza a seguirle cada vez más, y vos decís, ¿qué onda esto? ¿Por qué le sigue tanto? Hasta que llega un momento y está en esa línea de seguirle a la mina, hasta que hace un clic por medio de un pequeño disturbio que se da en la ciudad, en la calle, y ella y entonces él como que vuelve en su modo introvertido nuevamente y se va. Entonces, queda en eso. Consulta, pero ¿qué clic hace en la calle? ¿Qué es lo que pasa? Que no...
En la calle creo que pasan unos autos, lo gritan a él, y él como que se iba muy centrado y muy Camino después, observando a la mina. Y como dice, que eso es lo que le despierta y vuelve como y dos. se escapa. Sí. Claro. Y bueno, en todo eso siguen sus problemas, sigue yendo a la terapia, pero empieza a tener este pequeño interés. Entonces, un día la encuentra nuevamente a la mina y le dice, si es que, ¿cómo es que? Le dice, mira, yo soy fulano, yo soy tu vecino, y ella le responde, vos eras el que me estaba siguiendo la otra vez. Y Chao. ahí se ríen, y ahí empiezan a como confraternizar, y se empieza a gestar ahí una especie de relación, se hablan y qué sé yo. Bueno, a todo esto, él todo bien, se va, lo contratan para hacer un show en una sala de nenes con cáncer, en el sector oncológico de un hospital. Y él estaba haciendo un show y entre acting y acting se le cae por el pantalón la pistola en medio de los chicos. Y bueno, él disimula, guarda todo, sigue y obviamente recibe Mm. el llamado de su jefe. Y le dice, él le chamulló, le dijo que era de utilería, el tipo le decía, ¿y qué show vas a tener con un arma de utilería en un lugar para chicos? Mm. Y bueno, entre eso y con el cartel lo terminan despidiendo. Y él estaba resacado. Um, con todo eso, él vuelve a la casa. Cuando vuelve a la casa, está yendo en el subte. Está yendo en el subte y suben dos tipos. Uno muy borracho y otros dos compañeros. Estaban solamente en el subte Arthur, una mujer que estaba yendo ahí, eh, y estos tres sujetos. Entonces le empiezan a molestar a la mina y qué sé yo, le empiezan a joder, a joder. Arthur estaba justamente todo vestido de payaso. Eh, llega a una estación, una de las últimas estaciones, y la mina se baja. Ellos siguen, y Arthur también, y entonces lo ven a él vestido de payaso, le empiezan a decir algunas cosas, se empieza a poner nervioso, se empieza a reír. Y se empieza a reír, y los tipos de qué te estás riendo, y él que no podía parar, en eso ellos, todos medio, los vagos medio en pedo, él le trata de explicar por qué él tenía una tarjetita en donde contaba sobre su problema. Obviamente ni le dan bola, y le empiezan a golpear, empiezan a golpear, y él se quiere defender, y le empiezan a golpear más, 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 y entre eso, en una parte el subte empieza también a hacer este típico juego de las luces que se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Entre todo ese caos, cuando a él le están pegando y saca el arma y empieza a disparar. Le dispara y mata a dos y hiere a uno en la pierna. Cuando el otro se trata de escapar, y ahí ya con el arma ya estaba resacado, lo empieza a seguir. Sí, sí, sí. Acá dice con Eh, el correctivo dice, acá lo cambiaron un poquito, ya que el loco Arthur se pone loco gracias a que era malísimo comediante y no recuerdo si la Germu lo dejó o lo mataron. Bueno, Claro, sí, como siempre decimos, estas pelis son adaptaciones y agarran pequeñas cositas, disparadores de los argumentos que hay en los cómics. Em, después lo cagan a palos y y ya se transforma. claro, y bueno, en eso ahí él se transforma, y el último herido que estaba le termina vaciando el cargador de la pistola, y fue justo en la última estación de tren, lo revienta a tiro en las escaleras y sale corriendo. Se va, se va, se va. Y él es como que ahí tiene una especie de primer despertar del Guasón con esto, que incluso se va corriendo, entra en un baño público, se encierra en el baño público
y empieza a bailar, empieza a hacer un acting muy, muy corporal y contemporáneo. Es una especie de, digamos, una especie de danza de locura que artísticamente así, esa parte está muy buena. Pero era esto, una especie de baile de seducción con el tipo, con todo esto que estaba pasando. En eso vuelve y con eso estaba re envalentonado y se va a buscarle a la mina en su apartamento y entra y hace lo que tiene que hacer. Acá dice con el Cora Ortiva, además es gracioso verlo correr porque el loco Fénix es re deforme, jaja. Sí, todo eso vamos a hablar de esas cuestiones de interpretación después porque es un mundo aparte, un mundo totalmente aparte, y eso es lo que te transmite siempre, en todo momento. Su personaje, Arthur, es muy patético, roza lo cómico y está en ese límite entre que te da pena, te da pena, te da bronca y te da gracia también, porque todo eso. Claro, sí. Y siempre está en eso, está bueno, o sea, corporalmente su manera de moverse, su manera de correr, de hacer las cosas son muy payasescas, no se va al ridículo, pero notás que son recursos que siempre viste en los payasos o en dibujos animados también. Y bueno, él se va en el departamento, se la chapa a su vecina y bueno, empieza una especie de relación ahí. El resto sigue como siempre, está en esto y mediante las noticias ahí descubre que los tipos a los que mató eran empleados de Industrias Wayne. Y sale Wayne padre a dar declaraciones por esto, y ya empezó a correr la voz de que el que lo mató fue un tipo que estaba disfrazado de payaso. Entonces, Arthur da unas declaraciones y dice como que este tipo de gente son muy patéticas, son justamente un payaso, y ridiculiza a esa persona, que estos tres empleados eran personas de bien, personas decentes, trabajadoras, y eso es como que le vuelve a generar un sentimiento de ira y rechazo hacia Wayne. Porque además lo sintió como algo personal, lo sintió como que él viendo y en su fantasía era como que están hablando de mí y me estás dejando como un idiota en frente de las cámaras, sumándole esta cosa. Bueno, a eso la madre sigue hinchándole de que ella está escribiendo nuevamente una carta al señor Wayne, y bueno, mediante eso, en la ciudad, con estas declaraciones y con lo que sucedió, se empieza a gestar una especie de movimiento social, porque algunos empiezan a ver a este tipo, a este payaso, como una especie de justiciero social, un justiciero de la clase baja, porque todas las declaraciones y todas las cosas que se dijeron eran porque eran empleados de Industrias Wayne y eran personas de alta cuna. Entonces eran gente decente, gente de bien. Claro. Y ahí se empieza a gestar esto, empiezan a haber manifestaciones y tomar como imagen a lo que es la estética del payaso. Gente con máscara y eso, empieza a hacer manifestaciones. Y bueno, a todo esto Arthur estaba en eso y tiene un show de stand-up. Él, dentro de todo, estaba entre estos problemas y todo este tema de lo que estaba pasando en los medios con lo que él hizo, pero a su vez estaba con su amor, con su relación ahí, que, bueno, le invita a la mina a decir que
le invita a que tiene un show de stand-up, que si si lo quiere ir a ver, qué sé yo, entonces ella acepta y es como que la primera vez que a él se van a ver. Entonces se van en uno de los shows, él hace un show patético, totalmente patético, pero en su cabeza era genial y además estaba su pseudo enamorada ahí en esa cita y él estuvo ahí, salió todo bien. ¿Qué pasa? Al día siguiente, todo esto encima él seguía desempleado y todo, ya era cualquier cosa todo. Claro, pero en su cabeza estaba todo Eh, bien. claro, sí, 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 estaba todo bien y se sentía un poco atacado por el lado de los medios, pero estaba bien. ¿Qué pasa? A la noche, Consulta, ¿se ve si él sigue tomando los remedios o no? ¿O no? sí, 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 hasta ese momento, él sí en todo momento está tomando, sí. Ujú. Entonces, se sientan a ver el show de Murray. ¿Murray era? Sí. Sí. Se sientan a ver el show de Murray. Y esa noche dicen, bueno, tenemos un clip, tenemos algo nuevo, un nuevo comediante, dice, que le vamos a pasar la cinta de este tipo para que nos riamos un rato. Y pasan el tape, que es una grabación de él haciendo una grabación de Arthur en su Sí. acting, y que era horrible, porque encima él cuando sube por el tema de su nerviosismo, empieza con su risa, con su carcajada incontrolable, y bueno, pasa varias cosas, sumado a los comentarios en forma de burla del conductor. Él está súper enojado y le empieza a tener odio al tipo. Eh, en eso queda ahí. Y después ahí, no me estoy acordando muy bien qué pasa, pero lo más importante luego de eso es que él decide, a él lo están investigando, eh, lo siguen investigando y empiezan a tener pistas más cercanas hacia él. Pero lo más importante es que decide tomar la carta que la madre le había dejado, la abre, que era para el señor Wayne, empieza a leer y descubre que la madre le dice al señor Wayne que tiene que ayudarles, que su hijo lo necesita, que ellos están desamparados y que, que ella lo ama mucho. O sea, con eso descubre a Arthur de que supuestamente él es hijo de Wayne. Cha, 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 chan. De, sí, sí, sí. Ponen la música, Eh, ¡no! y claro, así estaba. Pero en la carta ella dice que lo ama mucho, pero en un momento dice específicamente que es hijo de Wayne o no. Siempre era el único hijo y para confirmarlo, él enfrenta a la madre con eso. Cuando ve ahí, Dale, dale, dale. enfrenta a la madre y ella con sus actitudes y etcétera, ¿no? Después incluso terminan hablando, más o menos, terminan hablando y ella le confirma que para él, que ella estuvo trabajando ahí, que se enamoraron con el señor Wayne, que le tuvo y qué sé yo, pero que su relación no podía prosperar y por eso ella quedó fuera, pero era como que ella estaba súper cegada y todo lo que estaba haciendo Thomas Wayne era para proteger y para proteger a su hijo. El súper Thomas Wayne caliente. sabía que tenía un hijo con esta mujer, en ¿Cómo? teoría. Ella le contó que estaba embarazada y sabía que tenía un hijo con esta mujer, ¿o no? Eh, si es que Thomas sabía. Sí, él sabía que tenía un hijo con ella, ¿o no? Sí, porque después, durante el resto de la película te muestran, porque él empieza en eso, empieza a Ujú. investigar, Acá, acá. se va, se va
a la mansión, se va a la mansión de los Wayne, y tenemos una de las geniales tomas y pésimas tomas al mismo tiempo de Arthur por un lado, siendo grande, en la miseria misma en la calle, y Bruce Wayne, chiquito, del otro lado de la mansión, y con una reja en el... ¿Verdad? Es muy genial, pero sabe que la caga, y creo que es una de las fallas que yo le veo al menos, que es la interpretación del pendejo. Es un tótem, el pendejito ahí no tiene ninguna expresión, ni nada, ni asombro, ni nada. Básicamente como Batman, que está siempre... Batman son... Bueno, pero la careteaba, podrían hacerle que estaba feliz. Cada un niñito que todavía no cosas que le pasaron a Batman, así que... Claro. Como un niño, además, estaba dentro de la mansión, podía ser, bueno, un niño que vive en su burbuja feliz y todo bien. Sí, ya. Iba a estar interesante. Pero bueno, en eso llega un guardia, le empieza a decir, porque alcanza a acercarse, le empieza a tocar la cara a Bruce, y se acerca un guardia y le dice que qué está haciendo, que va a llamar a la policía, y le dice, yo quiero hablar con Thomas Wayne, yo soy fulano, hijo de Mengana, el de la sirvienta, le dice, la que dice que vos sos el hijo y eso. El tipo lo sabía. Era ya una cosa. Sí. Y bueno, claro. Y bueno, y le dice que se vaya, y bueno, la cuestión es que él se va. Entre eso, cuando se va, él llega a la casa, él vuelve y descubre que a la madre le agarró un problema cardíaco o algo así. La cuestión es que quedó internada. Quedó internada porque los detectives llegaron a la casa y le empezaron a hacer preguntas a ella. Y en medio de eso, y ahí empieza la decadencia, empieza a decaer la cosa. Ella queda ahí, él se va a verla a la madre, se va a ver la madre, la tiene ahí, los investigadores le siguen el rastro, y queda ahí la cosa. En eso se hace una nueva manifestación en un teatro, y Arthur decide ir para enfrentar, porque era un teatro en donde se hacía un show para la alta sociedad, y en eso también estaba Thomas Wayne. Se va para enfrentarlo, logra infiltrarse de una manera muy peculiar, que estaban todos en el frente, todos los manifestantes en el frente del teatro, estaba la escalera principal, y al costadito había una puerta, o sea, todos los policías estaban en la valla, pero nadie estaba cuidando esa puerta. La cuestión es que igual, bueno, él entra ahí, se hace pasar por uno del cine, llega en el baño, cuando ve que Thomas se va al baño, él también lo sigue, y ahí lo confronta. Y él le dice, yo soy tu hijo, y Thomas le dice, no, vos sos el hijo de la loca esa, que vos sos adoptado, esa estaba súper mal, yo no tengo nada que ver, y me enteré de lo que hiciste, así que si te volvés a acercar a mi hijo te rompo la cara. Y el otro le empieza a decir, pero yo no quiero nada de vos, estaba buscando un abrazo, estaba buscando algo, un afecto de mi padre. ¿Cómo? Pobre payasito triste. Sí, te juro. Sí. Y bueno, en eso, ahí es cuando le mete una piña y le dice, vos no te acercas a mi hijo, te mato. Y se va. Cuando se va... Estaba corriendo el reloj de la muerte. Volvemos para la siguiente parte. Uy. Bueno, dale, al descenso.